Solo en nuestra galaxia existen unos 100.000 millones de soles, muchos de ellos con planetas girando a su alrededor. Planetas que, si cumplen unas determinadas condiciones, albergarán vida. Pero además hay cientos de miles de millones de galaxias en el inmenso universo. Visto bajo esta perspectiva, el espacio no es un lugar bello y estéril, sino un auténtico hervidero de vida. ¿Es posible entonces que ellos vengan de otro sistema, tal vez de otra galaxia? ¿Acaso sus naves, su técnica son tan ajenas, tan diferentes? O quizás tengan razón aquellos que piensan que los ovnis, los misteriosos y escurridizos ovnis, son fruto de la técnica de cualquier superpotencia. No, en absoluto. El medio en que nos desenvolvemos, cualquier cuerpo en movimiento y máxime a esas velocidades, pues está sujeto a unas leyes físicas que nosotros no conocemos. Esto era totalmente algo que no entraba dentro de nuestras posibilidades ni de los elementos que nosotros conocemos. El que un vehículo se mueva a menor velocidad y bruscamente se detenga o cambie bruscamente de dirección, hoy por hoy no se puede explicar esto. El que se desplacen en las bajas capas de la atmósfera a menor velocidades sin producir ningún ruido, esto es inexplicable. Un avión que vendría, bueno, un objeto desconocido que vendría a una velocidad, yo calculo, de unos 8 o 10.000 kilómetros por hora. Cualquier cuerpo a esa velocidad necesita muchos kilómetros para acelerarse. Y esto se paró en seco en, no sé, a muy pocos metros de la punta del plano del avión. O sea que, lógicamente, lo que nosotros conocemos no es posible que fuera de aquí. Sí, la primera conclusión obvia y evidente que se nos ocurrió fue que estaba totalmente fuera de la tecnología conocida, aún en medios elementos luchaban tras un orden, buscando un equilibrio. Hasta entonces, lentamente, medios el aeronáuticos interior fue tanto apagándose, civiles como militares, permitiendo que la superficie de la Tierra se enfriara y adquiriese condiciones no estables. conocíamos, no habíamos visto nunca nada parecido. Hace algo menos de 4.000 No tenía millones de años, una figura se dieron las circunstancias precisas y surgió la vida. dinámica Con los visual, 4 elementos básicos, hidrógeno, no tenía signos de combustión de ningún tipo, carbono, se construyeron los movimiento cimientos de la evolución biológica. era un movimiento, digamos, pese a la contradicción, un movimiento estático, era un movimiento totalmente quieto sobre los ejes normales, sus 3 ejes, y era sorprendente ver eso. Claro, nos sorprendió. Después pensamos, tripulado, pues yo honradamente, personalmente pienso que es muy difícil que estuviese tripulado. De hecho, un ser humano que hubiese dentro de un ovni a esas velocidades tan grandes y esos cambios, no a la velocidad, a esos cambios bruscos de velocidad, su cuerpo quedaría físicamente deshecho. Lo que sí pienso también es que estaba dirigido de alguna manera. Radio, no sé cómo, dirigido estaba. Que conocía perfectamente nuestras técnicas de combate, las técnicas convencionales de la aviación militar de todo el mundo. Y que de alguna forma, pues en todo momento tenía una superioridad sobre nosotros en cuanto a posición en el espacio, en cuanto al inicio de combate por nuestra parte. Era evidente su superioridad, con una facilidad pasmosa nos overchutó y se situó en nuestra cola. Y entonces, claro, era una sorpresa y, si no temor, sentimos un poco era lo desconocido. Sí, los pilotos saben lo que han visto. Millares de ellos coinciden en su testimonio. Sean de donde sean, vengan de donde vengan, los ovnis existen y nada tienen que ver con nuestra técnica.
Pero además está el relato de millones de testigos. Algunos probablemente se confunden con globos sonda, aviones o hasta estrellas. No faltarán incluso los que mientan por una u otra razón. Pero aunque solo la mitad de esos 40 millones estén en lo cierto, el peso de sus voces transforma al tema en una de las incógnitas más apasionantes de este siglo. Unos los han visto de lejos, otros a poca distancia. Algunos han entrado dentro de esas naves, incluso los hay que han sido raptados por ellas. Y unos pocos han muerto por su causa. Sí, accidental o intencionadamente, esos fantasmas del espacio, esos vehículos que según la ciencia no pueden existir, han causado la muerte de algunos terrestres. Hubo una primera víctima a la que siguieron otras, pero en este programa de introducción es forzoso hacer referencia y en cierto modo rendir homenaje a Thomas Mantell. Los hechos sucedieron en Estados Unidos. Muchos testigos de Madisonville, en el estado de Kentucky, vieron pasar un enorme objeto por el cielo, de unos 70 metros de diámetro, que parecía dirigirse hacia Fort Knox, el lugar donde se guardan las reservas de oro de los Estados Unidos. Era algo más de la 1 de la tarde del 7 de enero de 1948. A las 13:45, el objeto había pasado sobre la base aérea de Godman, cercana a Fort Knox, y su comandante, el coronel Hiss, ordenó a una escuadrilla que estaba en vuelo que tratara de establecer contacto con la misteriosa nave. Se trataba de 3 cazas P-51 como este, bajo el mando del capitán Thomas Mantell, un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Los aviones abandonaron su anterior plan de vuelo y se lanzaron en busca del nuevo objetivo. A las 14:45, Mantell llamaba por radio. Había localizado al ovni. Ya lo tengo. Está por encima de mí. Trataré de aproximarme para verlo mejor. Ahora lo tengo enfrente. Parece metálico. Es gigantesco. Ahora se eleva. Va tan rápido como yo. Voy a subir hasta 6.000 metros. Si el objeto continúa elevándose, abandone la persecución. Ya está llegando a su techo, capitán. No consigo alcanzarle. Haré un último intento. Aquel mismo día aparecía su cadáver cerca de los restos destrozados del avión. Un testigo dijo que dio la impresión de que el P-51 explotaba en el aire y se desintegraba antes de llegar al suelo. ¿Fue destruido por el ovni? Creo que no. Probablemente solo se acercó demasiado a algún tipo de extraña energía que al parecer rodea estas naves. Ya hablaremos de ella en su día. Los que no hablaron demasiado del tema fueron las autoridades aéreas de Estados Unidos. Se limitaron a decir que el capitán Thomas Mantell, experto piloto y héroe de la Segunda Guerra Mundial, se desintegró persiguiendo al planeta Venus. Así se escribe la historia. No se extrañen demasiado de esta fantástica conclusión. En torno a este fenómeno suceden extrañas cosas. Y tal vez una de las más incomprensibles sea precisamente la actitud que los gobiernos toman ante el fenómeno ovni. La CIA fue creada en 1947 y ya en septiembre de ese mismo año recogió en sus archivos el primer informe ovni. Desde entonces, millares de informes se han ido acumulando en gruesas carpetas y repletas estanterías. Pero la CIA no se limitaba a recoger información. Su misión era también la de manipular los informes que a su vez daban los medios oficiales a la opinión pública. En resumen, lanzar una cortina de humo. ¿Pero por qué? Ahora en Estados Unidos se ha aprobado una ley sobre libertad de información, a la que se han acogido los ufólogos americanos para demandar jurídicamente a la CIA y otras agencias de inteligencia y departamentos militares al objeto de que se abran al fin esos archivos. Parte de la información ya ha sido difundida. Por lo poco que en este momento sabemos, los ovnis han sido perseguidos e incluso ametrallados por los aviones militares de varios países. Y en cierto modo no les falta razón.
Esas naves misteriosas están continuamente violando el espacio aéreo de las naciones. No dan ningún tipo de explicación y parece traerles sin cuidado cuál sea la actitud de los gobiernos respecto a ellos. Hace 12, 13 años, en octubre del 69-70 aproximadamente, entonces estaba destinado en una unidad de la Defensa Aérea Española, una unidad de caza. Volábamos los aviones Sabre F-86 y era durante el desarrollo de un ejercicio periódico mensual, un ejercicio Red Eye, conjunto con las Fuerzas Aéreas Americanas, y salimos a volar de alarma, un scramble simulado, dirigido por el radar de tierra. Nos dirigió a una traza desconocida, supuesto enemigo del ejercicio, cuya traza teníamos que interceptar. Íbamos 2 aviones en formación cerrada y nos dirigimos al punto donde nos mandó el radar. El radar tenía un eco que se le desplazaba a una velocidad y en unas circunstancias no conocidas, o al menos no común. Nosotros no tuvimos contacto inicial visual con el objeto y después de varias interceptaciones frustradas, pues procedíamos a la base sin haber logrado encontrar el avión o el objeto en cuestión. Ya de vuelta a la base, vimos a la posición de nuestras 11 de reloj, vimos un brillo, pensamos que era un avión del ejercicio, del bando supuestamente opuesto, y nos dirigimos hacia él para efectuar un combate simulado. Cuando estuvimos cerca, vimos que el objeto no era un objeto con una forma usual ni conocida de avión, era una especie de huevo metálico vertical, y nos sorprendimos, pero fuimos hacia él. Entonces nos sorprendió el que por mucho que subíamos y que mirábamos hacia él, jamás le pudimos dar el morro. La proa de nuestro avión de nuestros aviones nunca le pudo enfilar. No llevábamos ni cámara ni armamento, era un ejercicio simulado. Pero, para mayor sorpresa nuestra, no solo nos overchutó en idioma aeronáutico, sino que se situó exactamente en mi cola. Yo era el segundo avión. Y se nos pegó en la cola. Lo veíamos perfectamente, no sabíamos qué hacer, se lo dijimos al radar, lo tenían detectado 2 estaciones de tierra del radar de la defensa, y entonces, después de un tiempo, teníamos ya problemas de combustible y nos recuperábamos en nuestra base de Zaragoza. La altura a la que estábamos entonces, unos 38.000 pies, la fuimos perdiendo conforme nos dirigíamos a la base, y todo el tiempo este objeto venía pegado a mi cola, a la cola de mi avión. Lo veíamos perfectamente en los 2 aviones. Hasta 12.000 pies, aproximadamente a la altura del Moncayo, ya muy cerca de la base, vino pegado ahí. De pronto, sin saber de qué forma lo consiguió, no veíamos ningún tipo de estela, ningún tipo de giro, nada en absoluto. El objeto se despegó y desapareció a una velocidad también detectada en el radar, no conocida en ningún avión. Y sin más, desapareció. Nosotros pedíamos un avión de características superiores, que entonces ya los teníamos. Teníamos entonces el célebre Starfighter, el F-104 en Torrejón, un avión de 2 de Mach. Dijimos que saliese a interceptarlo y a ver si podía hacer algo. Pero salió del dominio radar también, desapareció a una velocidad enorme y ahí quedó el incidente. Asustando a paseantes solitarios o perseguidos impunemente por los aviones de combate, lo cierto es que ellos están aquí y que son un misterio, un enorme y complejo misterio en el que trataremos de profundizar a lo largo de esta serie.